Ahora nos toca, en definitiva, la conferencia que estamos esperando de un expresidente, el expresidente de Uruguay, Luis Alberto Lacalle Herrera, a quien tenemos aquí con nosotros y que va a presentar el presidente de Fundación Libertad, Gerardo Mongiovanni. Si te parece, Garrett, les damos la bienvenida. Me parece perfecto. A Gerardo y a Luis Alberto y los dejamos hablar tranquilos. Después nosotros seguramente vamos a volver a hacer alguna pregunta, pero les damos la palabra entonces a Gerardo para que presente a Luis Alberto. Hola, ¿qué tal, Garrett? ¿Qué tal, Marco? Bienvenido, querido presidente Lacalle. Es un gran honor tenerte hoy con nosotros. Luis Alberto Lacalle Herrera, todos lo sabemos, fue un gran presidente de Uruguay, su país. Él representa a una familia con una enorme tradición política en ese país que es tan admirable por la... Perdón, ¿me escuchan, Garrett, Marcos? Te escuchamos bien, sí. Recién te muteaste un segundo, pero te escuchamos bien. Muy bien. No, decía que el presidente Lacalle Herrera proviene de una familia con una impresionante tradición política, en un país que ya de por sí tiene una tradición política que muchos admiramos. De hecho, él fue presidente, fue un gran presidente de Uruguay. Ahora todos sabemos que su hijo es el presidente de Uruguay. También muchos admiramos la tarea que está haciendo Luis Lacalle Pou. Pero Lacalle Herrera, que nos acompaña hoy, fue también un pionero en un momento muy difícil de América Latina en llevar adelante reformas en favor de la libertad. A nosotros nos preocupa mucho, y en parte el sentido de este Congreso de Liberalismo Cultural, que esas ideas que promovemos, que defendemos, se lleven a la práctica. Y así como ayer y luego también estuvimos analizando y hablando del modelo Madrid, también Uruguay ha sido bajo la gestión de Lacalle Herrera y ojalá ahora también bajo la gestión de Lacalle Pou, un modelo de expansión de las libertades. Así que, querido presidente, te damos la bienvenida. Tú sabes cuánto te queremos y te admiramos. Y Garrett Edwards va a coordinar luego luego de tus palabras el diálogo contigo, pero es verdaderamente un honor tenerte aquí. Quiero decir algo más, Lacalle Herrera es un verdadero soldado de la causa de la democracia y la libertad. Cada vez que lo hemos convocado ha estado acompañándonos. Estuvo en Rosario en aquel memorable seminario en donde casi incendian el micro donde viajaban algunos de los invitados. Ha estado con nosotros en Buenos Aires, en España. El martes va a estar en un evento virtual que tenemos en Dominicana. Bueno, es un hombre que sigue comprometido con la democracia y la libertad, y eso es algo que todos valoramos mucho. De nuevo, bienvenido, querido presidente, es un gran honor, y le dejo a Garrett Edwards ahora en uso de la palabra. Luis Alberto, no lo estamos escuchando muy bien. A ver, vamos a probar. Ahí lo he silenciado. A ver ahí. No, lo vemos perfecto, pero no lo escuchamos. Sí, no lo podemos escuchar. Vamos a ver si podemos resolver este problema. El micrófono está activado, de manera que ahora está. No se escucha claramente. Sí. Usted nos escucha, ¿verdad, Luis Alberto? Sí. Sí, pero le estamos leyendo los labios en este momento. Cosas que suelen pasar. En este momento tiene el micrófono desactivado. Sí, ahí lo tiene desactivado. Ahí lo tiene activado, pero aún así no lo escuchamos. Si toca en la arandela, ¿sí?, del tornillo donde dice Cam Mic abajo, le va a abrir una ventanita, y si va a audio, quizá le deja elegir otro distinto, según cuál tenga seteado, porque a lo mejor como tiene los
los auriculares no se lo está tomando. Va Mic, toca en audio. Y ahí escucho algo Sí, yo. A ver. A ver ahora. Ahora lo escuchamos. Bueno, listo. Gracias, Marcos, gracias, Garrett, y por supuesto, gracias, Gerardo, por tu generosa invitación. Para mí ha sido un gusto. No he visto todo, pero he participado en alguna parte. Me gustaría recordar especialmente a Mario Vargas Llosa, nuestro maestro en esta materia, a mi no pariente, pero admirado Daniel Lacalle, a dos mujeres excepcionales de la política, como son María Corina y Cayetana, a Ricardo López Murphy, que para nuestro gobierno fue uno de los asesores económicos que nos ayudó muchísimo, a Alberto Vanegas Lynch, que nos enseña a través de sus columnas. Bueno, muchas gracias a todos. Yo no pude estar por razones de alguna enfermedad. Cuando estábamos tratando de elegir el tema de esta charla, Gerardo me proponía, me sugería que yo hablara de la gestión de gobierno en el marco del avance de las ideas liberales y de la libertad. Hace mucho tiempo de eso ya, hace mucho tiempo, hace más de 30 años. Yo le voy a dar un pequeño giro al pedido, a la sugerencia de Gerardo. Gobierno, sí, libertades, por supuesto, pero bajo un título que me parece más actual, que es la libertad en tiempos de pandemia, visión de un gobernante. Me parece que está mucho más al día y creo que puede ser más interesante reflexionar sobre esto. La pandemia que ha sufrido el mundo tiene una característica muy interesante. De los males que aquejan a la humanidad, este es un mal natural, es decir, nadie puede imputar lo que estamos pasando al comunismo, al liberalismo, al socialismo, a los árabes, a los rusos, a los chinos, norteamericanos. Es de esas circunstancias que nos dejan a toda la humanidad de un lado y del otro a este castigo casi bíblico que se ha enseñoreado del mundo y que a todas las naciones nos ha afectado de manera, yo diría que sin parangón en el pasado. Es inevitable entonces, desde el punto de vista de un gobernante, desde el punto de vista del ejercicio del poder dentro de los parámetros de libertad, hacer un análisis. Este análisis incluye para mí tres aspectos. Primero, la acción de los gobernantes en una emergencia. Luego, el alcance y los límites de la libertad individual en esta emergencia en las sociedades liberales o en las sociedades democráticas, por supuesto. Y luego el no menos polémico tema de la salud pública y su regulación, que me parece que está tan vigente en muchas partes del mundo. Es decir, nos enfrentamos al dilema tan antiguo como el ser humano de, por un lado, la libertad y por otro lado, el orden social. Desde que en la civilización judeo-cristiana se incorpora el tremendo misterio del libre albedrío, de esa posibilidad que nos concede la providencia a los seres humanos de determinarnos, de construir un mañana y no estar dentro de un determinismo, sino ser obreros del mañana con la más plena libertad, concedida, reconocida mejor esa condición del ser humano, inmediatamente aparecieron los mandamientos. Es decir, la libertad se concede, pero hay ciertos parámetros para la conducta del individuo
que están establecidos en primer lugar por los mandamientos. Es decir, que la libertad del ser humano, como dijera muy acertadamente el Papa San Juan Pablo II, no es la libertad de las bestias del campo, son las palabras textuales que él usa, sino que es una libertad limitada, acotada por la razón. Y esa razón en las sociedades democráticas se llama la ley. Esos son los parámetros dentro de los cuales se desarrolla la libertad humana y dentro de los cuales tenemos que juzgar la gestión de los gobiernos respecto del individuo, pero también respecto de la sociedad. Los gobiernos en esta oportunidad tan singular han tenido que recurrir al auxilio de la ciencia. Es decir, los titulares del poder político no saben, no tienen por qué saber de infecciones, ni de pandemias, ni de medicina. Y son, o es esta, en este caso, una materia novísima, porque todos sabemos que el mundo no estaba preparado. Todos sabemos que esto tomó al mundo de sorpresa y que la parte científica no tenía certezas al inicio, no sé si las tiene completamente ahora, pero tuvo que ir sobre la marcha indagando acerca del COVID famoso, sobre la marcha y con una velocidad casi desconocida, investigar y llegar a los remedios o los paliativos a los que se ha llegado. Pero la definición final de lo que había que hacer o lo que no había que hacer o no se hacía fue de los dirigentes políticos, como no puede ser de otra manera. La ciencia auxiliar, ilustradora de la voluntad que después se desarrolla o se ejerce a través del poder político. Ahora, los científicos no son infalibles, repito, y menos en un terreno desconocido o muy poco conocido, un terreno nuevo, y hemos visto muchas veces hasta vacilar a los propios científicos, porque ellos también fueron aprendiendo sobre la marcha. Es notorio lo que ocurrió en Estados Unidos con el doctor Fauci, al cual apelaron los gobiernos, 2 gobiernos, 3 gobiernos ahora, pero el cual fue duramente criticado y a veces determinadas falencias en su razonamiento o en sus sugerencias hacia el poder político fueron encontradas como dudosas, lo cual acentuó la gravedad de este episodio. Los gobiernos que tuvieron, digamos, y no se tome equívocamente el concepto, la tuvieron más fácil, fueron los gobiernos autoritarios y las dictaduras. La tuvieron más fácil en el sentido de que en esos regímenes se hace lo que el gobierno dice, y entonces clausura, cierra, ordena, pone y saca, sin que haya un análisis crítico alguno de su gestión, porque está en la naturaleza de esos gobiernos que no haya manera de disentir, de diferir o de razonar de una manera libre. El gran problema se le planteó a las democracias, y cuanto más puras esas democracias, cuanto más reales, es decir, aquella en la que hay 3 poderes, aquella en la que el Estado de Derecho es la manera de conducir la gestión política, teniendo en cuenta la libertad individual, pero también el bien público, que en este caso era la salud pública, la salud de la comunidad. Estos gobiernos se encontraron con una tarea mucho más difícil, porque es necesario contemplar derechos esenciales
sin perjuicio de tratar de pilotear al gobierno y a la sociedad en este tremendo panorama. Allí aparecieron dentro de los gobiernos democráticos dos maneras de razonar. La manera de razonar del gobierno argentino, por ejemplo, es decir, de establecer cuarentena, encierro, en el caso de la Argentina, el más largo de todos los países del mundo, lo ha habido en otras partes del mundo, y ha habido algunos casos en los cuales se ha apelado a lo que se ha llamado la libertad responsable. Basta que miremos 2 o 3 países para darnos cuenta que ninguno tenía receta ni la tiene. En los Estados Unidos, por ejemplo, es donde hay más conflictos. Muchos de ellos provienen de lo que han razonado otros oradores, especialmente Álvaro hace unas horas, en el que la fragmentación de las sociedades ha llevado a que esas tribus, a que esos agrupamientos radicales se conviertan en verdaderos dolor de cabeza para el Estado de Derecho, como pasa en Estados Unidos. Sin perjuicio de lo que pasa también allí, la diferencia entre los gobiernos de los estados en una verdadera federación y lo que resuelve o trata de resolver el Estado Nacional. Es decir, en Estados Unidos, en la Unión Europea, en Latinoamérica ha habido conflictos en cuanto a las competencias políticas respecto de la pandemia. Para el gobernante ha sido una terrible prueba de cómo pilotear la nave estatal, cómo desarrollar el poder contemplando los derechos y las libertades, pero al mismo tiempo amparando a la sociedad frente a esta pandemia. Repito, fue mucho más fácil para aquellas sociedades en las que no hay control y que lo que dice el poder se hace o se hace. Cuando nos encontramos ante estos dilemas, por ejemplo, la vacuna, que ha sido una maravilla científica de que en pocos meses se haya descubierto, se haya analizado, se haya probado y después difundido un remedio, una vacuna que asume distintas formas y de la cual podemos elegir entre 3, 4 o 5 versiones de laboratorios. El tema de la vacunación y la libertad es muy antiguo. Todos sabemos que hay religiones o filosofías que sostienen que introducir en el cuerpo un cuerpo extraño a través de una inyección, es decir, una vacuna, es tenido como un ataque a la integridad y un ataque a la privacidad y eventualmente, así lo sostienen, un ataque a la propia salud. Entonces nos encontramos, y ahí empiezan las dificultades, imagínense ustedes en el sillón presidencial, teniendo que resolver. ¿Hay un derecho a no vacunarse? Sí, señor. ¿Hay un derecho a no enfermar a los demás? ¿O de no ser enfermado por el que no quiso vacunarse? También. Es decir, es uno de los dilemas más complejos para dilucidar por parte de las autoridades. Por ejemplo, ¿puedo yo ir a un sanatorio o a un dentista que no tenga a su personal o el propio médico no esté vacunado? ¿Puedo exigirle, mire, yo no voy si usted no está vacunado? ¿Pueden entrar profesores a las aulas sin estar vacunados? Pues alguien dirá, ¿tienen derecho los profesores? Porque es un derecho individual y no es obligatoria la vacuna.
Otros dirán, sí, muy bien, pero mi hijo no puede estar sometido a un eventual contagio porque el señor profesor o la señora maestra no quiere o considera que es su derecho no vacunarse. Esto se nota más que nada en los servicios, pero también en los actos públicos, en el estadio, en un casamiento. Es decir, toda vez que la aglomeración es un factor de riesgo, yo voy a ir a un estadio si no se permite, y de hecho se está exigiendo en las convocatorias de multitudes, se está exigiendo la exhibición del certificado. ¿Puedo viajar en un avión? ¿Hay acaso un lugar donde se pueda transmitir más que en ningún otro? Un recinto cerrado que durante 12 horas tiene 300 personas sentadas una al lado de otra. De hecho, lo estamos exigiendo, porque yo no puedo viajar a los Estados Unidos si no tengo el famoso hisopado y no tengo los certificados pertinentes. Pero vayamos a algo mucho más pedestre, si ustedes quieren. La mascarilla, el tapaboca, el bozal, le llamo yo. ¿Cómo estamos frente a eso? La mayoría de la gente lo usa, por lo menos en estas latitudes, y creo que también en Europa. Pero ahí sí es más fuerte la oposición, porque se dice, yo no tengo por qué ponerme esta cuestión delante de la nariz y de la boca, porque es una prevención en la que yo no creo, y sin embargo vemos que han habido hasta muertes, han matado gente porque no tenía el bozal, el tapaboca, y pum, pum, ha habido una muerte porque la otra persona consideraba que era esencial para la defensa de su salud que ese individuo no ejerciera una libertad absoluta de que yo no me pongo el tapabocas. Sin embargo, el que no se lo pone puede decir, mire, yo no creo en esto, no creo en el contagio, no me voy a vacunar, no me vacunaré. Fíjense entonces qué difícil es, siempre es difícil, la decisión gubernativa, pero en estos casos son casos casi límites. El gobierno del Uruguay, acertadamente, creo, eligió llamar a esta instancia la de la libertad responsable. El 13 de marzo se supo que estaba presente la enfermedad en el territorio de nuestro país. Y el presidente siempre cuenta que el peor fin de semana que pasó fue el siguiente, porque los asesores le decían hay que cerrar, hay que clausurar, hay que detener, hay que paralizar. Del lado de la oposición política, porque también esto fue utilizado muchas veces para el juego político, me parece de una manera bastante poco responsable. No, hay que cerrar, no se puede hacer nada. Médicos, sindicatos médicos, oposición. Y sin embargo, yo creo que el presidente, al decir no vamos a hacer obligatorio nada, pedimos que la gente se cuide y se quede en su casa, en lo que llamamos y llamó el presidente ejercicio de la libertad responsable. Y lo fantástico fue que las casas albergaron a su gente, las calles se vaciaron, pero nunca se impidió al que tiene que ganar un jornal hacerlo, porque decía el presidente, yo no puedo decirle al que sale de mañana a ver qué puede conseguir para alimentar a su familia, que se quede encerrado. Y entonces se produjo dentro de la sociedad un equilibrio que habla muy bien de nuestro país, porque quienes pudieron, quienes tienen a fin de mes asegurado un salario, quienes no tienen la emergencia de lo cotidiano, se quedaron en su casa.
y los que tuvieron que salir a hacer su changa, a buscar lo que encuentren para ganarse el jornal, lo hicieron. Yo creo que de esta manera se volvió al concepto que mencionábamos al principio. La libertad no es absoluta, sino que está reglada o debe ser reglada por la razón. Y la razón la da la ley, la dan las disposiciones que emanan de un gobierno, por supuesto, legítimamente elegido y en ejercicio de sus funciones que están tremendamente reguladas. Todos sabemos que los gobernantes, por más apoyo popular que tengan, no pueden hacer lo que quieren, sino que su voluntad se debe manifestar a través de leyes y reglamentos que están estrictamente establecidos o detallados desde el punto de vista formal. Esa responsabilidad, ¿a qué apelaba? Primero que nada, al cuidado personal. Se dirá, ahí sí la libertad debe prevalecer, porque si yo no creo en la enfermedad, o creo que los remedios que se me ofrecen son malos, son perjudiciales, me van a empeorar, me van a introducir en el organismo tal o cual, como se ha dicho y incluso se ha querido justificar desde el punto de vista científico. Muy bien, señor, usted puede no vacunarse, puede no ponerse la mascarilla, puede andar por ahí. Pero, ¿cuánto vale frente a ese ejercicio de la libertad el ejercicio de los demás integrantes de la sociedad que... Nos ha trabado la conexión, me parece, Marcos. A mí me pasa lo mismo, así que suponemos que debe ser la conexión de Luis Alberto. Esperemos que se conecte de nuevo rápidamente. Sí, así es. podría- Ahí volvió, presidente Lacalle. Hubo un agujero ahí. Sí, se nos cortó 20 segundos. Y creo que se nos ha cortado de nuevo, Marcos. Sí. Aguardemos. Algún opositor que anda por ahí, pero dejémoslo. Ahí la escuchamos de nuevo. También está la libertad de contagiar o no. ¿Tengo libertad de contagiar? ¿O es un freno ético que me pone el derecho natural a mí de no ser factor de daño para los demás? Y si inquirimos profundamente en el concepto de la libertad que defendemos, yo no creo que haya un derecho a contagiar. Entonces la zona gris se vuelve cada vez más difícil y cada vez más compleja para, como dijimos al principio, lo estamos analizando desde el punto de vista de un hipotético gobernante, qué puede o qué debe hacer ese gobernante. Hay otras vacunas que son obligatorias. En nuestro país y en gran parte de los países del mundo, a los niños apenas nace se les vacuna. A los escolares y liceales, me acuerdo que era todo un día de gran farra porque no íbamos a clase, sino que íbamos a tomar el BCG, que era contra la tuberculosis, miren si seré antiguo, y ahí había que tomarlo o tomarlo. Esta vacuna, ¿conviene que se haga obligatoria? Hay gobernantes que sostienen que no. En el Uruguay el gobierno sostiene que no. Hay otros gobiernos que consideran que el bien a tutelar, que es la salud, conforme está tutelada con la vacuna antivariólica, antidiftérica y la de la polio, por ejemplo, entonces no es razonable que esta también sea obligatoria.
Y el que no acata el día de mañana a una eventual decisión gubernativa de vacunarse, ¿qué tipo de sanciones? Bueno, no puede entrar acá, no puede entrar allá, no puede ir al almacén. Podemos avanzar en el sentido de otro tipo de sanciones, de una multa, de una eventual privación de libertad. Entonces nos damos cuenta que la pandemia ha traído respecto de la libertad una serie de interrogantes, todos muy interesantes, donde se combinan y a veces coliden conceptos del derecho individual, del derecho colectivo, de cómo pueden o deben actuar los gobiernos, especialmente los gobiernos de origen popular, de origen democrático, es decir, aquellos que tienen legitimidad de origen, pero que también deben tener legitimidad de ejercicio, que es la otra mitad de la legitimidad inseparable de la primera. No soy presidente, en este caso no me hubiera gustado porque no es fácil lo que estamos analizando, pero creo que a la luz de la defensa y promoción de la libertad que tratamos todos nosotros, algunos que hemos estado en el gobierno desde el gobierno, otros desde la academia, otros desde la militancia partidaria y política, creo que vale la pena o valía la pena introducir este tema, porque es un tema que ha venido para quedarse y frente al cual no hay opciones fáciles, hay decisiones inteligentes, pero aparte de inteligentes que salvaguarden esos dos aspectos de la libertad que hemos tratado de señalar. Gracias, y no sé si esto agrega algo un poco novedoso a lo que estábamos discutiendo y charlando estos días. Absolutamente. Esa es la impresión que me llevo yo. Me gustaría hacerle una pregunta a Luis Alberto, después creo que Garrett tiene otra, pero dado lo que ha estado diciendo respecto de, bueno, los interrogantes morales que nos trae la pandemia y cómo a usted no le hubiese gustado ser presidente, en este caso, por lo que eso implica, si cuando usted fue presidente del Uruguay, perdón, no lo escuchamos todavía porque como tiene un problema de eco, lo silencio hasta que termine de hablar. Lo que le quería preguntar es si usted, cuando fue presidente, entre el año 1990 y 1995 en el Uruguay, se enfrentó a alguna situación que lo interpelara moralmente, como alguna de estas cuestiones sobre la obligatoriedad del barbijo o las restricciones para circular o algo similar. No, de la profundidad y generalidad de esta pandemia, ninguna, porque creo que es totalmente excepcional. La acción de gobernar siempre requiere optar y lamentablemente no se opta entre el bien y el mal, negro y blanco. Se opta a veces por el mal menor o se opta por distintas zonas grises, porque la contradicción de intereses, el enfrentamiento de intereses, típico en una sociedad libre, a uno lo obliga a resolver. Y el último en la cadena de la resolución es el presidente. Por eso nos gusta siempre decir que el poder se ejerce en soledad, pero no aislado, que son dos conceptos que pueden perfectamente conjugarse. La decisión final es mía, es del que así ha querido ser presidente y que le ha sido otorgado el poder de decidir. Pero cuidado con el poder aislado de la realidad. De ahí viene todo el tema de la corte, el círculo, los allegados, los próximos, los que por supuesto dicen que uno es cada vez más inteligente, buen mozo, simpático y delgado. Entonces, siempre es en esas condiciones. En soledad, pero no aislado para no equivocarse tanto. Luis Alberto,
sigo yo, es un placer poder departir con usted. Recién nos hablaba del ejercicio del poder con esa imagen tan descriptiva, ¿no? De en soledad pero no aislado, y también decía usted, le ha sido otorgado el poder de decidir y con ello también la responsabilidad, ¿no? De aquella decisión que se toma. Le conecto con una porción que me parece muy interesantísima de su vida para sumar en esto que nos está contando. Y siento que los medios cada vez toman más peso en nuestra vida cotidiana, los medios de comunicación, los medios masivos de comunicación, las redes sociales. ¿Qué siente que le aportó su formación política el haber desarrollado en su juventud también la actividad periodística, Luis Alberto? Tenemos que distinguir esencialmente lo que son medios de comunicación de hoy día con los que eran, voy a confesar, mi longevidad. Yo cumplí 80 años hace 2 meses y empecé a los 19 a escribir en un periódico partidario. Por supuesto que no fui un periodista de renombre, era una trinchera de combate político y después tuve mi propio semanario y escribí en distintos diarios. Hice sobre todo mucho periodismo radial, que me parece que es el mejor desde el punto de vista político. La radio con su mayor tiempo permite explicar, permite profundizar en una respuesta o en un argumento. Sigo siendo gran admirador de la radio como medio de comunicación. Me sirvió porque concretar lo que uno piensa o lo que uno dice en blanco y negro tiene dos consecuencias. Primero, uno aclara su propio pensamiento porque lo escribe y lo vuelve a leer y lo modifica o lo ajusta hasta que lo que está aquí se refleje en una página o se refleje en un audio o en una visión de televisión, que es la menos importante desde el punto de vista de la política profunda. Es importantísimo para aquello de la imagen. Muy distinto es el mundo actual. Ahora estamos viviendo otra pandemia, que es la de las redes sociales. Todos sabemos que este nuevo medio de comunicación no es mayoritario, cuidado, pero tiene una enorme influencia porque la inmediatez de la lectura y de la respuesta lo hace muy vivo. Ahora, a veces la inmediatez conspira contra la seriedad y aún la serenidad de lo que uno escribe. Y además se forman las tribus. En general, los que piensan de cierta manera se juntan como en bandadas y profundizan lo que ellos creen y a priori descartan lo que dice el otro. Entonces lo que se pensó en algún momento como la democracia directa, el ágora en el cual se iba a discutir con nobleza y altura, se ha convertido a veces en un estercolero, se ha convertido en el refugio de cobardía, de calumnia, porque como decía Hearst, el dueño de tantos diarios en Estados Unidos, la noticia no es que un perro muerda a un hombre, la noticia es que un hombre muerda a un perro, y entonces cuanto más exagerado lo que se dice, más horrible, obsceno, corrupto, más entonces atrae como una bandada de pirañas a los que reproducen eso. No quita esto que no tengamos que estar ausentes. Los partidos políticos hoy día tienen que tener sus páginas, tienen que intervenir y tienen que intervenir con gente formada. No quiere decir esto un elitismo, pero que quienes opinen en nombre de los partidos en las redes tengan claros los principios, los conceptos que estamos defendiendo para defenderlos en esa guerrilla permanente que son las redes. Luis Alberto, me gustaría hacerle otra pregunta. Antes que nada, feliz cumpleaños atrasado. Esos 80 lo lleva muy bien, tengo que decir. Ojalá yo lo lleve igual de bien que usted.
Digo lo mismo, fue lo primero que pensé cuando Luis Alberto nos confesó su edad. Pero me gustaría volver al tema del ejercicio del poder que usted mencionaba antes en relación a las decisiones que uno tiene que tomar en situaciones límite, pero también en la vida cotidiana, ¿no? Y específicamente me gustaría preguntarle cómo fue para usted y cómo cree que es en general ejercer esa soledad del poder cuando uno es liberal, ¿no? Hay una tensión entre querer mandar porque uno tiene todo el poder del Estado, si se quiere, y querer y querer liberar como liberal que usted es. ¿Cómo fue para usted eso? Sí, antes que nada creo que hay otra tensión que es entre lo que se quiere y lo que se puede, que a veces no la señalamos como la gran cruz, el gran dilema, la gran usura que ejerce el ejercicio del poder, que es eso. El voluntarismo está excluido, pero uno llega con determinadas ilusiones, programas, propuestas, y trasladar a los hechos lo que dicta el afiebrado del pensamiento, es una frase de mi abuelo, el doctor Herrera, trasladar a los hechos lo que dicta afiebrado el pensamiento, el dilema entre lo que se quiere y lo que se puede. Por supuesto que uno llega con determinados lineamientos a los que procura ser fiel. Yo ahora estoy escribiendo un tomo sobre el gobierno. No es un autoelogio, pero estoy tratando de mostrar hasta qué punto nosotros nos presentamos en el año 89 con una propuesta que yo denominé de justa y de posible. Y cuando la estaban redactando los compañeros, yo decía, vamos a ser cortos en la promesa para ser largos en el cumplimiento. Cuidado con los programas de gobierno que prometen villas y castillos que van a transformar la realidad en los primeros 100 días. No. Lo que se puede es la medida de la seriedad política. Y lo imposible es injusto. Por lo tanto, hay que proponer cosas justas y posibles. Repito, porque lo imposible es mentira y por lo tanto es injusto. Ahora, por encima de lo que propusimos en materia de vivienda, en materia de energía, etcétera, etcétera, estaba un concepto, que es el concepto de la libertad. Y desde el discurso inaugural hasta el último día, nosotros tratamos de servir a esa libertad en un país muy estatizado. Una de las lindas reformas, quizás la que menos se notó, en general la menos estrepitosa, fue la creación de una unidad de desburocratización que ponía el oído a los reclamos de los privados, tanto personas como empresarios, que decían, por favor, deróguenme el decreto tal que es inútil, que agrega tiempo, que me obliga a la 10ª declaración jurada de cómo se llamaba mi abuela. Es decir, lo que yo llamé en un momento las maneas de papel, que son más fuertes que las de cuero crudo, porque atan, enriedan, enlentecen. Para mí era de los días más lindos cuando venía el director de esta oficina y me traía 5 o 6 decretos, derogue. Yo tenía la sensación de estar con una tijera cortando la maraña de regulaciones, todas ellas hechas de buena voluntad, vamos a no demonizar a nadie, pero quizás con una falta de análisis de lo que cuesta el tiempo. Y una sobre otra. Yo recuerdo que cuando fui diputado hace demasiado tiempo, en el año 72, ya me ocupé de ese tema respecto de la exportación. Y un día hice una intervención en la Cámara, una disertación sobre los 18 trámites que tenía que hacer alguien para exportar
en un país que vive de su exportación. Bueno, desde ese entonces me quedó esa esperanza de algún día poder cortar. Bueno, esa fue una tarea en favor de la libertad, de liberarnos del peso excesivo e inútil de las regulaciones estatales. Y por supuesto, en el plano de lo mayor, la privatización de tantos servicios, los servicios portuarios, los seguros, la liberación de la exportación de carne. Bueno, estoy escribiendo ahora sobre eso y yo mismo ni me acordaba. Ayer estuve con un antiguo asesor y él mismo me decía, mirá Luis Alberto, todo esto lo hiciste y yo ni me acordaba. Así que espero que puedan leer ese libro. Muchas gracias ahí, Luis Alberto. Siento que como que va un paso adelantado de lo que uno va pensando para preguntarle, va marcando ahí muy bien el camino con sus reflexiones. Y recién nos decía en sus épocas como diputado, con ese discurso sobre un país que vive de su exportación, que el Uruguay, la República Oriental del Uruguay, lo sigue siendo. Y durante su presidencia, en los 90, hubo un intento, un gran fuerte de regionalización, de lograr empujar en bloque un montón de discusiones que tienen que ver con Sudamérica, cuando se empezaba a salir en el mundo de muros físicos tan paradigmáticos como la caída del muro de Berlín en 1989, y seguimos en un mundo donde hay muros físicos, donde hay muros invisibles, donde hay muros ideológicos. ¿Usted cómo va siguiendo, cómo va analizando las cuestiones regionales cuando aparentemente todavía seguimos encerrados con un montón de paredes a nuestro alrededor? De los cofundadores del Mercosur, junto con el presidente Carlos Menem, el presidente Rodríguez de Paraguay y Collor de Mello de Brasil. Lo fundamos en Asunción en el año 91, el 26 de marzo, creo que fue el 91. Yo acabo de publicar el año pasado un libro sobre el Mercosur, porque me sentí en la obligación, como padre de esa organización, de hacer el análisis a los 30 años prácticamente de la fundación. El título es bastante gráfico, se llama Mercosur, Nacimiento, Vida y Decadencia. Y para ser corto, porque es un libro bastante gordo, el Mercosur nace como una respuesta a los antiguos conflictos regionales de los cuales el Uruguay fue siempre víctima. El Uruguay nace a pesar de los vecinos. Ni las Provincias Unidas ni el Imperio del Brasil querían un Uruguay independiente. No voy a entrar en esa discusión, pero nacimos a pesar de los vecinos. Y la influencia de los vecinos, sobre todo en el siglo XIX, fue terrorífica sobre nuestra vida independiente. Y la rivalidad Brasil-Argentina siempre fue perjudicial para nosotros. Entonces creímos que estableciendo un ámbito comercial de 4 países y de casi 300 en ese entonces millones de consumidores, ampliábamos un mercado, especialmente para el Uruguay, que con 3,5 millones era el beneficiario mayor. Establecíamos una especie de puente entre Brasil y Argentina. Yo siempre hacía este gesto, queremos ser la bisagra de la integración. Está nuestro puerto, está el Paraguay que viene hacia nuestro puerto. Teníamos una especie de función casi geográfica. Si uno mira el mapa, en el Río de la Plata confluyen los grandes ríos, se abre el Océano Atlántico, y Brasil y Argentina, que se tocan arriba del Uruguay, ya se han complementado tanto en sus economías que creo que están en una mutua dependencia que es buena a los efectos de la paz y de que cualquier competencia sea una competencia hacia la prosperidad. Eso, que fue un sueño, comenzó a marchar a trancas y barrancas, porque los conflictos comerciales a veces son peores que las guerras tradicionales. No se ven los muertos, pero los hay. Los muertos son empresas que cierran, gente que se queda sin trabajo. Por el contrario, las complementaciones industriales son beneficiosas.
hay cadenas de producción binacionales y aún trinacionales, con la empresa automotriz, la industria automotriz argentina. Nosotros éramos, creo que somos todavía, pero en un momento fuimos grandes proveedores de partes automotrices, es decir, que cada vez que salía de Córdoba un Toyota o un Peugeot, tenía una parte de trabajo uruguayo, partes plásticas, bueno, eso iba marchando. Ahora, aparecen fenómenos que no se pueden prever, como las devaluaciones. Devalúa Brasil en el año 96 y no hay arancel que valga frente a una devaluación, que desestabiliza el comercio. Pero lo peor vino cuando aparece Chávez en el horizonte, y en ese momento se da una coincidencia de gobiernos izquierdistas, Kirchner, Lugo en Paraguay, Lula, Dilma en el Brasil, el Frente Amplio en el Uruguay, y con esa especie de fascinación que tiene la izquierda por esos hombres mesiánicos, se encandilaron con el amigo Chávez para que entrara Venezuela al Mercosur, apuñalaron al Paraguay en una nueva triple alianza, echaron a Paraguay, entra Venezuela, meten a Paraguay de nuevo, una actitud penosa de los gobiernos de Argentina, Brasil y Uruguay. Pero además con una peculiaridad: no hubo una sola negociación, no hubo listas de preferencias, no hubo listas de exclusiones como las que hicimos y las que tuvimos vigentes durante 2 años entre los otros 4 pactantes, en donde poníamos la lista de bienes más sensibles, que fueron las últimas en liberarse, todo un proceso, me vas a comprar, te voy a vender. Con Venezuela nada, y además Venezuela no pertenece al Río de la Plata. El Mercosur no tenía límite geopolítico. Es más, en el artículo 22 del tratado dice que están llamados todos los países de América Latina, pero si algo tiene el Mercosur, si uno mira el mapa, es un sustento, una base geopolítica, que son los ríos. Los ríos que llegan hasta San Pablo, llegan a Asunción. Faltaba Bolivia, y yo creo que hubiera sido bueno poner a Bolivia también, porque la salida al mar de Bolivia, aunque parezca mentira a ustedes, es emocionante ir a la costa de Bolivia, sobre el canal Tanengo, 1500 metros de costa. 1500 metros de costa. Son 15 cuadras, pero por ahí salen al Atlántico. Es decir, había un cierto regionalismo subyacente. Chile no podía ser. Está en el otro lado, aunque fue de los convocados al principio. Bueno, el hecho es que Venezuela no tenía razón alguna de entrar. Y entonces el Mercosur, por la influencia del comandante Chávez, se vuelve una asociación ideológica con desconocimiento de los intereses económicos o comerciales. Y ahí para mí es la decadencia. Luego la manía de copiar a Europa. La Unión Europea, como la llamamos hoy, empezó en el año 50 y pico con el carbón y el acero. Se tomaron 50 años para ir pasando de una etapa a la otra, Además tenía razones de paz, de evitar guerras, 3 guerras, la de 1870, la de Primera y Segunda Mundiales, habían desangrado Europa, y había un deseo de atarse las manos, diríamos, entre Alemania, Francia e Inglaterra, que eran las 3 potencias, y la existencia de una supranacionalidad que en el Mercosur nunca estuvo prevista. Pero apenas apareció la oportunidad de un parlamento más, bueno, hubo quienes se sentían con vocación de formar parte de ese parlamento, mis amigos y colegas de la actividad política, y además Europa prestó plata, prestó recursos, regaló recursos para que se hiciera un parlamento que no es parlamento,
porque no puede aprobar normas obligatorias y tampoco, y tampoco tiene potestades de control sobre un gobierno supranacional que no existe. Entonces es una especie de reunión de amigos. Entonces el Mercosur se fue como deshilachando, perdiendo su sentido. Y ahora nos encontramos ante la situación de que el presidente del Uruguay ha planteado que el mundo se nos escapa, que el mundo nos deja atrás, que hay que dar un sacudón al Mercosur. Y yo creo que está en lo correcto. Ahora, ¿cómo van a reaccionar los demás? Va a plantear un gran interrogante. Yo creo que el Mercosur se salva analizándose a sí mismo y aflojando un poco los vínculos. Pero yo no estoy en política activa. Bueno, muchísimas gracias, Luis Alberto. Quería hacerle una última pregunta para cerrar, porque tenemos algunos minutos, 5 minutitos más, respecto de una manera más general, ya no sobre el Mercosur o sobre medidas puntuales por ahí de política interna de ahora o del pasado. Quería aprovechar su experiencia como presidente, pero también como observador de la vida pública y preguntarle en términos de los liberales, del liberalismo, que es en definitiva lo que nos reúne acá en este Congreso. ¿Cómo ve usted el estado del liberalismo hoy comparado con cuando usted era presidente? ¿Cómo ve a las ideas liberales hoy comparadas con el pasado? ¿Vamos mejor? ¿Vamos peor? ¿Cuál es el mensaje que usted tiene para cerrar? Antes que nada, creo que tenemos que entrar en una faceta terminológica, de marca. No solo son liberales quienes se proclaman liberales. Hay algunos países en los cuales la existencia de agrupaciones partidarias muy antiguas, como en el mío, los partidos Blanco y Colorado tienen 185 años de edad, donde no se usa la palabra liberal. Es más, se usa a veces desde la izquierda como un arma arrojadiza, como una especie de epíteto cuasi insultante. Lo importante son las conductas y los principios que se siguen. En América tenemos distintas opiniones frente a las etiquetas y a los nombres. Por ejemplo, ser de derechas es raro que alguien se confiese de derecha, salvo en Chile, donde en Chile es una palabra que tiene su atractivo y su salero, dirían los españoles. En cambio, en el Uruguay decirse de derecha, claro, se dicen de izquierda, pero son las realidades. Cuando la izquierda quiere hablar mal de nosotros, dice la derecha. También se usa como arma arrojadiza, como insulto, como adjetivo descalificativo. Entonces yo creo que más que hablar, digo, el nombre de la filosofía que está detrás de todo esto es el liberalismo. Veamos bien también aquellos que no tienen que estar con la divisa en la frente, pero que actúan como tales. Y de esa manera podemos lograr una más ancha base. En otros lugares hay partido liberal, como hay en el Paraguay, por ejemplo. Y sin embargo, no sé si realmente la etiqueta conforma a las ideas del liberalismo. Entonces, las ideas, los principios, los conocemos, los defendemos y son esenciales a la civilización occidental, judeo-greco-romano-cristiana. Pero a veces no es solamente la etiqueta o el nombre, sino las conductas y los principios. Muchas gracias ahí, Luis Alberto. Marcos, vamos cerrando este excelente panel y exposición con el expresidente de la República Oriental del Uruguay, Luis Alberto Lacalle Herrera, a quien le estamos eternamente agradecidos por su presencia. Dios los bendiga. Muchísimas gracias.